Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más para que estudiemos nuestro estudio bíblico de esta semana. Si recordamos, hemos comenzado un nuevo trimestre y estamos estudiando acerca de Daniel, un profeta para hoy. Y si usted tiene su expositor, nuestro estudio bíblico va a ser el número 4. Y si no, mis hermanos, nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Daniel y vamos a estar viendo el capítulo 4. Y para la clase de hoy solamente vamos a considerar los versículos del 10 hasta el 37. Amén. Y nuestro título es Dios humilla la soberbia. Bendito sea Dios. Vamos a orar y así comenzamos. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, este privilegio, esta bendición que tú nos das de poder estudiar de tu palabra a través de estos medios, Señor, mi Dios. Mira, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos que están a través de la pantalla, Señor, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor, ayudándonos para que podamos atender al consejo que tú tienes a través de tu palabra hoy para nuestras vidas, Señor, que podamos ser edificados y que seas tú, mi Dios, recibiendo toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por estos medios. Gracias, Señor, por las personas, Señor, que estudian, que investigan y que ponen todo su esfuerzo, Señor, para poder tener en nuestras manos estos libros, estos expositores, Señor, que son de gran bendición y edificación para nosotros, Padre. Que seas tú en este momento, mi Dios, desde el principio hasta el fin, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pensamiento central, mis hermanos, nos dice que el hombre no se condena por su ignorancia, sino por no atender el consejo o el mensaje de Dios. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, la verdad a través de la palabra de Dios, cuando ya sea en una predicación que se está dando o cuando nosotros leemos en su palabra, y decidimos no obedecerla, allí es cuando esa decisión que nosotros tomamos es lo que va a traer la consecuencia. Amén. Y el texto áureo se encuentra en Mateo 23:12 y nos dice que porque el que se enaltece, ¿qué va a pasar? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. También sabemos que tenemos 3 objetivos en toda clase. Y el número 1 dice que nosotros podamos entender cómo el rey Nabucodonosor fue humillado bajo la mano de Dios. Amén. En el segundo también vamos a poder ver de que necesitamos estar conscientes de saber de que la soberbia es un pecado que Dios aborrece. ¿Y por qué? ¿Por qué es que lo aborrece, mis hermanos? Porque cuando la persona o el ser humano se pone en el lugar que solamente le pertenece a Dios, eso es ser soberbio, ser vanaglorioso, ¿verdad? De no darle la gloria a Dios. Cuando nosotros mostramos esa actitud, que queremos ser exaltados o que se glorifiquen, esto es un pecado gravísimo delante de Dios. Amén. Así que hoy que nosotros podamos estar conscientes de eso, de que es un pecado que Dios aborrece,
que Dios odia, que Dios no le agrada. Y el tercer objetivo, que podamos nosotros practicar la verdadera humildad y que podamos evitar ser dominados por la soberbia, aun cuando se alcance logros muy importantes. Es decir, cuando nosotros logremos algo, mis hermanos, siempre debemos recordar que Dios es la fuente de todo, amén. Como consecuente, debemos de darle siempre la gloria a Él, amén. Y es una buena oportunidad cuando nosotros logramos alcanzar algo, cuando Dios nos bendice, es una oportunidad para mostrar gratitud en nuestras vidas y darle la gloria a Dios, amén, por todo lo que Él nos permite alcanzar. Gloria a Dios. Así que vamos a ver en este día, mis hermanos, una vez más vamos a estar estudiando acerca del rey Nabucodonosor, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver de que Nabucodonosor, nos dice la introducción, que él se sentía el ser más afortunado de toda la tierra. No había nada más en su ambiente, ¿verdad? Que no le diera esa satisfacción profunda, que se sintiera bien de ver todo lo que estaba a su alrededor, que había logrado. Nos dice aquí que él se había destacado por ser diseñador, por construir, tanto en Babilonia como en todo su imperio. El palacio donde él se encontraba, dice que era el edificio más espléndido que Babilonia hubiera visto jamás, ¿verdad? Era un edificio, un palacio que estaba adornado, dice, con oro, con mármol de muchos brillantes colores. Ahí también se encontraban los jardines colgantes que se encuentran dentro de esas 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Él, sin duda, mis hermanos, había hecho muchas cosas, había alcanzado tantos logros que lo que hicieron es provocar en el rey un sentimiento de autosuficiencia. Él se sintió vanaglorioso, ¿verdad? Orgulloso de todo lo que él había alcanzado. Pensaba que lo había hecho con su propio poder, en su propio esfuerzo, y él sentía un orgullo personal. Pero vemos aquí que Dios, por medio de un sueño, ¿qué hace? Viene y le advierte que iba a llegar el momento donde iba a recibir ese terrible castigo, a menos de que él se arrepintiera, ¿verdad? Que cambiara su actitud, que cambiara su conducta. Sin embargo, vamos a ver a través de esta lección que el rey no hace caso a esa advertencia profética que se le da a través de ese sueño, por lo que viene el juicio divino, la mano de Dios viene sobre él de una forma tan terrible, ¿verdad? Con una enfermedad mental. Pero vamos a ver que cómo Dios, en su gracia, en su misericordia, ¿qué hace? Lo restauró. Amén. ¿Y qué hace? Que el rey dice que entonces reconoce que el único Dios, el único rey, el único que tiene el poder y la autoridad sobre todo es Dios. Y él lo que hace es alabarlo, glorificarlo. Pero después de todo esto que Dios le permite pasar, entonces ahí él reconoce que Dios, Él es el único dueño de toda alabanza, de toda gloria. Él es el único rey. Amén. Así que vamos a ver también que nuevamente aquí nos encontramos a Daniel. Una vez más hace acto de su presencia, ¿verdad? Que Dios lo usa como un instrumento para que pueda una vez más revelarle ese sueño, que nadie más pudo revelárselo, ¿verdad? Y este sueño es diferente al sueño que vimos en el capítulo 2, en la clase anterior, en el capítulo 2,
porque en el capítulo 2 vimos que el rey recibió esa información acerca de 5 imperios mundiales, empezando con el imperio de él y concluyendo con el reino milenial de Jesucristo. En cambio, en este segundo sueño, más que nada era un sueño de carácter personal. Y fue mismo el Dios el mensaje que únicamente abarcaba al reino de Babilonia. Amén. Así que en este día, mis hermanos, vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y el primer punto nos dice que ofenden a Dios los que no reconocen lo que Él hace. Amén. Ofendemos a Dios, dice, cuando no reconocemos lo que Él hace. Y el inciso A, Dios permite que algunos sean grandes e importantes. Vamos a ver los versículos 10 al 12 del capítulo 4. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, mis hermanos, pero usted puede leerlo ahí en su Biblia. Y nos dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor, hermanos, mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. En sus hojas eran verdes y nuevas. Tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. El capítulo 4, mis hermanos, nos comienza con un mensaje que el propio rey dirigió a todos los habitantes del imperio. Amén. Allí en esos primeros versículos, el rey lo que está haciendo es declarando que Dios es el que ha hecho grandes maravillas, declarando también, mis hermanos, que el reino de Dios es eterno, que su dominio permanece por todas las generaciones. Amén. Entonces, todas estas frases, expresiones significativas, lo que hace el rey es, con todas estas expresiones significativas, lo que él hace, mis hermanos, es alabar, es glorificar a Dios por todo lo que Dios le permitió experimentar en su vida. Amén. Y nos dice aquí que 8 años antes, él pensaba que no había otro reino tan sólido y firme como el de Babilonia. Pero ahora, después de su humillación, el rey no solamente estaba dispuesto a admitir, sino también a dar a conocer a todo el mundo, dice, proclamar el señorío del Dios Altísimo. Y aquí en su relato lo que hace el rey, mis hermanos, es reconocer que cuando él se encontraba sumamente, ¿verdad?, complacido, se sentía lleno, se sentía satisfecho por todos los logros que había alcanzado en los primeros 20 años de su reinado. Vemos que él tuvo este sueño donde nuevamente dice que ninguno de los sabios del reino pudo interpretar, ¿verdad? Dice que llamó a todos los sabios, los astrólogos, todos los que trabajaban para él, para que le hicieran saber este sueño que él había tenido, le dieran esa interpretación, que le explicaran el significado de él. Pero dice que nadie de ellos pudo interpretarlo, ¿verdad? Era un sueño sin duda que lo había llenado de temor al rey. Pero más que nada este sueño era una advertencia de Dios que traía a su vida, que quería hacerlo entender. Y vemos, mis hermanos, que Dios siempre va a advertir al hombre antes
de someterlo a un juicio. Amén. Entonces, dice que nadie pudo darle el significado de ese sueño, la interpretación. Pero después de haber llamado a todos estos que trabajaban para él, dice que fue y llamó a Daniel. Y nuevamente Daniel hace presencia aquí, ¿verdad? Dios le da la oportunidad a Daniel de ser ese mensajero humano, quien iba a llevarle este mensaje que no iba a ser bonito, ¿verdad? Era un mensaje cruel de juicio a su persona. Pero vemos que tan pronto como Daniel se presentó delante del rey, lo que él hizo fue describirle detalladamente que en el sueño había visto un árbol tan grande, ¿verdad? Como indicando esa hermosura, esa grandeza, ese poder, esa abundancia de riquezas. Y realmente todos estos términos se estaban usando para describir la gloria de Nabucodonosor. Amén. Ningún rey dice que en la tierra había llegado a adquirir esas proporciones del dominio como este gran emperador. ¿Verdad? Dios le había permitido a este rey llegar a tener un éxito tan abrumador en todas las áreas de su vida. Dice que no ha habido ningún otro rey, ¿verdad? Como él, para tener ese imperio tan grande que Dios le permitió tener. Cuando vemos que nadie pudo interpretarle este sueño, únicamente Daniel, lo que nos enseña aquí, mis hermanos, es de que la sabiduría humana no puede entender los misterios de Dios sin que Dios mismo sea el que se los revele. Amén. Entonces, vemos aquí que Daniel se presenta a él. Y lo que nos da a entender aquí también dice que ser grande e importante también tiene su precio, pero la base, mis hermanos, está en que nosotros reconozcamos que Dios es la fuente de toda gracia, amén, que Dios es la fuente de toda misericordia sobre nuestra vida. Sin embargo, vemos que el rey Nabucodonosor no hizo esto. Él no reconoció que Dios era el que le había permitido llegar hasta ese lugar, ¿verdad? Alcanzar todos esos logros que él tenía, o tener la vida que tenía, no, sino que él era un rey pagano y no tenía el temor de Dios. Lo triste de todo esto es que ese mismo error se cometen los que sí conocen al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el punto B, nos dice que en el punto B que ni los más grandes pueden escapar del dominio de Dios. Y para ello vamos a ver los versos del 13 al 18. Y nos dice: luego, mientras soñaba, había un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruto. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo, durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenan los santos para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor.
Ahora dime, ¿qué significa? Porque ninguno de los sabios en mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. Entonces, Dios, mis hermanos, con este sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, él no tenía la intención de destruirlo, no, sino lo que quería es darle una lección, que por cierto no iba a ser una lección bonita, iba a ser una lección muy dolorosa, por lo que vemos que también a nosotros nos da esas lecciones o nos hace pasar por diferentes situaciones que lo que hacen en nosotros, el único fin es para que nosotros tengamos una actitud de humildad en lugar de jactarnos, ¿verdad? De vanagloriarnos o de sentir el orgullo, como fue lo que pasó como fue lo que le pasó a Lucifer, recordamos, ¿verdad? Él dice que quiso exaltarse por encima de Dios. Su orgullo lo único que hizo fue llevarlo a rebelarse ante Dios, porque quiso ocupar el lugar de Dios. Amén. En Isaías 14, del 13 al 14, dice que en su corazón decía: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Y por esa soberbia que él mostró, fue derribado. Amén. Entonces aquí vemos que en este sueño Dios le muestra al rey de este gran árbol, ¿verdad? A través de este sueño del gran árbol, Dios lo que le está mostrando al rey es de que Dios es el que gobierna sobre todos los reinos de los hombres y que Él es el único, mis hermanos, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad para quitar el poder cuando Él quiera. Ningún gobierno, ninguna posición, ningún poder humano está por encima de la autoridad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ojalá, mis hermanos, que dice que como líderes de las naciones o los gobernantes y los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo podamos tener esto siempre en mente, ¿verdad? O tener esto en claro, para no exaltarnos, para no vanagloriarnos por las cosas que Dios nos permite hacer. Gloria a Dios. Iba a ser un terrible castigo por el que iba a ser atravesado Nabucodonosor, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en el punto número 2, dice que Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Y para ello vamos a ver el 19 al 33. Y nos dice: al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que estos sucesos anticipados en ese sueño le ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Pero el árbol que usted vio, que crecía alto y que se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera, y sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruto para que todos comieran, esos animales salvajes que vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas, ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego, usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro,
y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que lo gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Entonces dice el segundo punto, Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Inciso A veces nos duele decir o recibir la verdad. Cuando el rey, mis hermanos, le terminó, ¿verdad?, de darle a conocer, de escribirle ese sueño que él había tenido a Daniel, dice que expresó su absoluta confianza en que Daniel sí podía interpretarle ese sueño. Y Daniel nos dice aquí que quedó atónito, es decir, que él se quedó por un momento, sus pensamientos lo turbaban, porque seguramente a medida como Dios le estaba revelando ese significado del sueño que había tenido el rey, el profeta lo que sintió en su corazón fue dolor, porque tenía que decirle la verdad al rey. Lo más duro, mis hermanos, para un siervo, ¿verdad?, de Dios, es el anunciar ese juicio y la ira de Dios, aunque sea sobre el pecador más vil. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que todavía existen lugares, iglesias, congregaciones, como, ¿verdad?, en la iglesia donde nosotros nos encontramos, es un lugar donde se habla la verdad. Ahí se habla la palabra como es, no se le quita ni se le añade a la palabra. Y es una bendición el que existan todavía personas, siervos de Dios, que hablen la verdad como está escrita. Amén. Entonces vemos aquí que la actitud de Daniel lo que indica, lo que nos da a entender aquí es que Daniel tenía un corazón muy noble, a pesar de todo lo que estaba escuchando, ¿verdad?, del rey. Aquí vemos el gran aprecio y la admiración que él sentía por el rey. Por otro lado, a veces, mis hermanos, o en la mayoría de las veces, nos duele, ¿verdad?, que nos digan la verdad o sobre una cuestión en particular en la que estamos equivocados. Nos duele cuando nos dan a conocer dónde está nuestro error. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, porque cuando nos duele o nos mostramos a la defensiva, cuando no reconocemos que estamos equivocados, lo que estamos mostrando es soberbia en nuestro corazón. Lo que estamos mostrando es necedad. Y esto no está bien. Amén. Entonces aquí en el libro de Proverbios nos enseña mucho acerca de esto, de la necedad y la soberbia. Pero vemos que Daniel, consciente de su deber, ¿verdad?, como vocero de Cristo, como el instrumento, la persona que Dios había puesto en ese lugar ahora para darle a conocer lo que venía para la vida de este rey, él dice que procede a explicarle el significado de ese sueño que lo había turbado,
que, que le había puesto ahora el temor o miedo en su corazón a lo mejor del rey. Entonces, dice que le repitió todos los detalles del árbol que había soñado, como él mismo lo había descrito. Así, ¿verdad? Como en ese primer sueño del capítulo 2, le había dicho que él era la cabeza de oro. Ahora también le está diciendo que ese árbol es el mismo rey. Amén. En el árbol se ve la grandeza y la opulencia, pero ya se perciben indicios de decadencia y ruina. Y en el inciso B nos dice que Dios condena al soberbio y lo llama al arrepentimiento. Esa orden, mis hermanos, divina que Dios dio, ¿verdad?, de cortar el árbol y dejar solamente el tronco para recibir el rocío del cielo y que viviera con las bestias del campo por 7 años, esto tenía un significado de doble carácter. Por una parte, nosotros podemos aquí ver y reconocer la misericordia que Dios tuvo al no destruirlo totalmente, sino que al pasar por todo este proceso, lo que estaba es dándole una segunda oportunidad. Dios quería corregir su corazón orgulloso, amén. Y por otro lado también vemos que es una medida cruel para que el rey tendría que pasar por una humillante experiencia. Como ya leímos que iba a ser echado de entre los hombres y que iba a vivir con las bestias del campo. Su alimento sería la hierba del campo. Por 7 años nos dice aquí. Así que Dios permitió el tiempo necesario hasta que el corazón del rey cambiara. 7 años iba a pasar fuera en esa condición. Ahora dice que el rey comprendía muy bien por qué Daniel estaba tan asombrado, por qué Daniel estaba apenado con ese significado de ese sueño que había tenido, un sueño de juicio que venía sobre la vida de Nabucodonosor. Es probable, ¿verdad?, que también el rostro del rey se demudara porque estaba conmovido por esa predicción que estaba tan inesperada y desagradable. Pero si no hubiera sido Daniel el que hubiese dado esa interpretación, el rey lo habría rechazado completamente, amén. Pero el rey estaba consciente de que esta era una explicación inspirada por Dios a su profeta, porque Daniel, como un siervo de Dios, como hombre de Dios, él reconoció que su deber iba más allá del mero hecho de interpretar el sueño y de anunciar el juicio. Daniel, mis hermanos, pues no era fácil la situación en la que ahora se encontraba, ¿verdad?, de poder dar ese mensaje de juicio al rey. Pero vemos una vez más que él no suavizó el mensaje. Él mostró esa valentía, ¿verdad?, de poder declararle al rey lo que venía. Le dijo claramente al rey que debía de abandonar su pecado, ¿verdad?, que practicara la justicia. Aunque el mensaje, mis hermanos, era fuerte, vemos que él lo expresó con respeto y lo hizo con toda valentía, dándole ese consejo. Dios le había dado esa sabiduría, esa gracia, ¿verdad?, a Daniel. Y él no quería humillar al rey, lo que él quería es que hacerlo entender de que él que cambiara su actitud, que se arrepintiera para que pudiera evitar ese juicio que venía a su vida. Por eso le dice con gran autoridad, ¿verdad?, que redimiera con justicia sus pecados, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez así
tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Y considerando nosotros, mis hermanos, esas palabras de Daniel más a fondo, lo que nos damos cuenta aquí es que lo único que puede redimir el pecado es la justicia de Dios, no la humana. Amén. También lo que podemos ver aquí es que abandonar la opresión de los más débiles era un fruto de arrepentimiento para un rey tan arrogante como lo era el rey Nabucodonosor. Y no se garantizaba la revocación de la orden divina, pero no es que con esto, ¿verdad?, no iba a sufrir las consecuencias, pero en sí lo que él podía hacer era conseguir una prolongación de su aparente tranquilidad. Ahora vamos a ver, dice que el inciso C, el que endurece la cerviz de repente será quebrantado. Y para ello vamos a ver el 28 al 33. Y nos dice, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Vemos que 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado, lo mojó el rocío del cielo, vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Gloria a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, tristemente vemos que el rey, ¿verdad?, no acató el consejo de Daniel, no siguió el consejo que le había dado, ni reconoció la soberanía de Dios para que así evitara ese mal que vendría a su vida como se le había profetizado. Al mostrar esa indiferencia, esa desobediencia al mensaje de Dios, vino esa terrible consecuencia por la arrogancia que había en su vida. Amén. Tal como leímos, dice que exactamente un año después de esas revelaciones tan claras de su sueño y la interpretación que Daniel le había dado de parte del Señor, el rey dice que acostumbrado a ese gesto de jactancia que tenía en su vida, se paseaba en ese palacio real de Babilonia, mirando todo lo que se encontraba a su alrededor, y en lugar de darle toda la gloria a Dios que hizo, se sintió él arrogancia en su corazón, sintió esa actitud de soberbia, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí, mis hermanos, lo que nosotros podemos aprender con esto es que el pecador no va a ser condenado por su ignorancia, sino por no atender el mensaje de Dios que lo llama a arrepentirse. Cuando él vio, dice que la belleza de esa ciudad de Babilonia, al ver todo lo que había construido, lo único que
que mostró fue orgullo. Su corazón estaba tan lleno de él que en forma de blasfema se refirió a la grandeza de las obras de sus manos y a su poder. Él dijo que en su propio esfuerzo, con su propia fuerza, ¿verdad? Él había logrado todo eso. Y en esa misma hora, cuando él se jactó, en su corazón se enorgulleció de haber logrado todo eso. En ese preciso momento dice que se cumplió esa palabra que se le había advertido desde antes, y fue echado de entre los hombres. A través de la historia humana, mis hermanos, dice que el hombre ha hallado placer en sus obras egoístas, pero nosotros no debemos olvidar que a cada uno va a llegar el momento de enfrentarse a Dios y de darle cuentas. Amén. En Proverbios 11:2 nos dice que cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No hay nada de malo, mis hermanos, en reconocer, ¿verdad?, en los logros en alguien más, en otros, o aún a reconocer los propios logros que tenemos. Pero la única razón por la que tenemos que reconocer es para darle la gloria a Dios, amén, para darle la honra a Él, gloria a Dios. Entonces, cuando una persona alcanza logros, puede fácilmente, mis hermanos, caer en la soberbia si olvida que Dios es el que le permite tener esas bendiciones, amén. Y con esto nosotros lo que vemos es que Dios muchas veces lo que hace es advertirnos antes de que venga la disciplina, porque lo único que Él anhela, lo único que Él desea, mis hermanos, es que cambiemos o que la persona cambie su camino. Cuando Dios nos muestra algo que debemos de corregir en nuestra vida, lo más sabio, lo más que debemos de hacer, mis hermanos, es escuchar a tiempo antes de que esas consecuencias lleguen a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto ya número 3, y nos dice que el Señor restaura al que reconoce y confiesa su nombre. Inciso A, el Señor perdona y levanta al que se arrepiente. Y para ello vamos a ver los versículos 34 al 36. Nos dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Entonces dice: el Señor perdona y levanta al que se arrepiente. Cuando llegó a su cumplimiento esa sentencia divina, mis hermanos, la Biblia aquí nos indica que al rey se le fue devuelta la razón, ¿verdad? Lo que confirma que su enfermedad, la enfermedad por la que él atravesó, fue de origen mental. Y esta vez él había aprendido su lección. El camino de la grandeza no es la exaltación de sí mismo, no es la soberbia ni la vanagloria. Pues, como lo dice el salmista, ¿verdad? En Salmo 138:6, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué hace? Dice que lo mira de lejos. Tan pronto como
como él volvió en sí, ¿verdad? Cuando él recobró la razón, dice que lo único que hizo el rey fue bendecir el nombre de Dios. Lo único que hizo fue reconocer el señorío de Dios, que era eterno. Y como consecuencia, Dios lo perdonó. Dios lo restauró, mis hermanos. Y de acuerdo con las enseñanzas que hay en la palabra de Dios, nos dice que el Señor puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestro error, cuando nosotros nos arrepentimos, dice que Él puede hacer lo mismo. Cuando nos humillamos ante su presencia, Él puede hacer lo mismo, nos puede restaurar, así como lo hizo con este rey. Vemos también otro ejemplo, Naamán, que era un general sirio. Él se sintió, ¿verdad?, muy humillado. Cuando estaba pasando cuando tenía lepra en su cuerpo y acudió al profeta Eliseo. ¿Y qué pasó? Se sintió humillado, que este profeta no salió a recibirlo como él hubiera esperado en esa arrogancia que él tenía. Pero vemos que se sintió humillado cuando lo mandó a zambullirse, a meterse 7 veces en el Jordán. Y cuando hizo a un lado su orgullo, cuando él dejó de lado ese orgullo, ¿verdad? Y esa vanagloria, y actuó en obediencia y humildad, fue cuando recibió su sanidad de esa terrible lepra y enfermedad que tenía en su cuerpo. Así que, mis hermanos, con esto lo único que nos enseña y que podemos aprender hoy es que cualquier persona que se humille delante de Dios, cualquiera que busque con sinceridad el rostro del Señor, ¿qué va a hacer? Que Dios le va a dar su gracia y va a impartir la salvación. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, ahora vamos a ver ya nuestro punto B. Dice que la restauración lo único que produce es testimonio y alabanza. Ahora el 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Gloria a Dios. Tal parece, mis hermanos, que ya en el palacio, ¿verdad?, esperaban que regresara el rey. Y tal como le sucedió a Job, ¿verdad? Dios no solamente lo restauró, sino que añadió mayor riqueza. Una vez que terminó de compartir él su testimonio, de dar a conocer su testimonio, dice que el rey finalizó su edicto de la misma manera como lo había empezado. De la misma manera como empezó el capítulo 4, de esa misma manera termina, dándole, ¿verdad?, toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria a Dios. Y es de esperarse, mis hermanos, es de esperarse, es una respuesta a Dios, ¿verdad? Cuando hemos recibido la sanidad, cuando no hemos sido perdonados, restaurados, es de esperarse, o es evidente, se hace evidente eso, que nosotros lo que queremos hacer es compartir, ¿verdad? Dar a conocer a otros, testificar a los demás esas grandezas, esas maravillas que el Señor ha hecho. Así lo encontramos ahora el rey Nabucodonosor. Qué diferente fue su actitud, ¿verdad? Pero qué triste fue de que no atendió al consejo antes, aun cuando Dios ya le había advertido, sino que tuvo que atravesar por toda esa experiencia tan dolorosa, pero Dios lo transformó, lo cambió en una nueva persona. Ahora lo encontramos aquí dándole todo el honor, toda la gloria a Dios, al único Dios verdadero. Amén. Y lo mismo vemos
con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando después del encuentro que tuvo con Jesucristo, en ese pozo y de haber escuchado el mensaje de salvación, dice que rápidamente ella se fue, dejó su cántaro, se fue a la ciudad para venir a testificar, venirles a decir: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella no se sintió ofendida, sino que se sintió bien de que alguien le hubiera dicho la verdad. Ella aceptó en su corazón esa salvación que mismo Señor Jesucristo le ofreció, y fue rápidamente a testificar a otros al decirles: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? También podemos ver otro testimonio, ¿verdad? Este hombre que fue sanado de su ceguera por Jesús. Él le dijo a los judíos incrédulos: una cosa sé, dice, sé que habiendo yo sigo ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Es importante, mis hermanos, que nosotros testifiquemos, que demos a conocer a los demás esas grandezas, esas maravillas, ese poder que Dios tiene, amén, y que sigue teniendo a través del tiempo. Así que imitemos, mis hermanos, al rey Nabucodonosor, no, ¿verdad?, en su soberbia, sino en esta nueva etapa de reconocer a Dios por su grandeza, de reconocerlo, de darle toda la gloria, toda la honra a Dios, porque dice que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, mis hermanos, qué hermosa, qué preciosa lección que hemos visto en este día, hablándonos acerca de la soberbia, ¿verdad? Acerca de la vanagloria, que es algo que no le agrada a Dios. Y vimos a través de esta lección de que Nabucodonosor fue uno de los reyes más importantes de Babilonia, que su reinado fue por un periodo de 43 años y tomó que el esplendor de su reino fue incomparable. Y podemos decir que fue uno de los pocos reyes paganos con quien Dios, ¿verdad?, mostró o tuvo ese trato especial hacia su vida. Lo bendijo en una gran manera, pero también vimos que él recibió ese castigo duramente, ese juicio de parte de Dios. Sin embargo, mis hermanos, lo que más sobresale de esta lección, lo que podemos aprender es que una vez más vemos la misericordia, la gracia de Dios que sobrepasa el pecado. Gloria a Dios. Y sobrepasa los pecados del hombre si éste se arrepiente. Si usted y yo nos arrepentimos de corazón, dice que Dios va a mostrar su misericordia, su gracia. Amén. Y que Él tiene el poder. Él tiene el poder para levantar, para perdonarnos. No importa, mis hermanos, cuán bajo o cuán perdida se sienta la situación. No, si nosotros reconocemos y nos arrepentimos, dice que Él tiene el poder, Él siempre está dispuesto para ayudarnos, para levantar al caído. El salmista nos dijo muy claro en el Salmo 103, 10 al 12, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuando está lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea Dios, mis hermanos, por Jesucristo y por Dios, que aún sigue a través de su palabra hablándonos, y Él quiere que verdaderamente nosotros tengamos un espíritu humilde, una vida rendida a Él, amén, que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho, que no nos apoyemos en nuestra propia fuerza, sino que reconozcamos que todo lo que nosotros tenemos es gracias a la misericordia de Dios, amén. Todas las bendiciones que Él nos da es gracias a Él, y que debemos
de darle siempre toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí aprendemos esta experiencia de este rey, que en la vida diaria como en nuestras relaciones debemos de ser agradables a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues esperamos que hayamos aprendido algo en este día. Amén. Y que Dios nos siga ayudando. Que Dios nos siga ayudando y que siga el Espíritu Santo nos siga examinando y que vea si hay en nosotros alguna actitud arrogante, egoísta o de soberbia, que nos ayude para que podamos arrepentirnos de ella y que venga Dios a nosotros siempre a reconocer de que todo lo que Dios nos permite hacer es gracias a su misericordia. Amén. Que siempre haya en nosotros ese espíritu humilde. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, para la siguiente lección vamos a ver consecuencias de la blasfemia y la profanación. Para ello, leamos todo el capítulo 5 de Daniel y así podamos nosotros entender mejor cuando nuestro hermano esté exponiendo la clase. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.